Mano a mano. Con diversas movilizaciones en todo el país, los pescadores artesanales protestaron ayer en contra de la ley de pesca y pidieron la anulación de esta normativa. Queremos conversar esta tarde sobre este tema y es por eso que estamos con el presidente de la Comisión de Pesca, el diputado socialista Fidel Espinosa. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes, Gonzalo. Desde acá de Puerto Montt, gustoso poder conversar con usted en este tema que obviamente nos convoca. Claro, y esta ley de pesca que viene recibiendo cuestionamientos desde ya hace bastante tiempo. Por eso me gustaría conocer su opinión primero, si usted cree que se debe modificar, anular o derogar, o mantenerla tal cual está. A ver, yo creo, y soy convencido, y quiero ser súper honesto en esto, que la ley de pesca que salió del Parlamento en el año 2012 en el gobierno del presidente Sebastián Piñera fue una ley de pesca construida en base a cohecho, en base a las presiones empresariales sobre sectores políticos, para sacar una ley, obviamente, que a todas luces, sin lugar a dudas, lo favorecía. De hecho, la ley, y que lo primero que hay que dejar muy claro, es que la ley que ingresa al Parlamento con el ministro Longueira es una ley muy distinta de la que sale del Parlamento después de los meses de discusión independiente, que entonces nosotros no teníamos mayoría parlamentaria y era la derecha la quien manejaba, ¿no es cierto?, esa comisión. Tenía mayoría en la comisión y en ambas salas de la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Y por qué digo esto? Porque ante su pregunta, lo primero que debo decir yo, que es, desde mi punto de vista populista, decir que esta ley se puede anular o se puede derogar. Esta ley hay que transformarla, hay que mejorarla, hay que modificarla, pero bajo punto de vista alguno pudiésemos decir de que vamos a derogarlo o anularlo, porque eso significaría volver a la famosa carrera olímpica donde no había ningún tipo de regulación para la sustentabilidad de las especies de nuestro mar, y eso implicaría obviamente un retroceso tremendo. La ley de pesca que sale después de una ardua discusión que tuvimos con el gobierno del presidente Piñera y con el ministro Longueira en particular, logró importantes avances para mejorar la sustentabilidad. Uno de ellos fue la creación de los comités científicos, que son los que determinan hoy día cuando hay aumento o no hay aumento, cuando hay veda o no de un producto determinado. Eso antes no existía. Eso antes estaba al arbitrio de la autoridad política de turno. Primera cosa. Y se lograron cosas importantes también para los pescadores artesanales que fueron logros de ellos, como por la exención de las patentes, por ejemplo, que hoy día no hay ninguna organización de pescadores que tienen planes de manejo que paguen patentes. Antes estaban endeudados hasta el cuello muchas organizaciones. En definitiva, hubo avances importantes y perdimos votaciones también muy importantes entonces con la derecha cuando se construyó esta ley. Diputado, a ver, acá se pone sobre la mesa varias propuestas en el marco de cómo arreglar o mejorar esta ley. Hay 14 propuestas de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Cristiana, por ejemplo, por citar algunas. Yo sé que ustedes también han planteado otras, pero algunas de ellas van bastante más allá. Por ejemplo, ellos en sus 14 propuestas plantean que la pesca de arrastre vaya desapareciendo derechamente, que las pesquerías de algunas especies, como la jibia, la merluza y otras, queden exclusivamente en manos de la pesca artesanal. ¿Es eso correcto? ¿Usted comparte alguno de estos puntos o cree que es ir demasiado lejos? ¿Y qué pasa con el empleo que también da la pesca industrial? ¿Cómo se protege? A ver, yo creo que hay que ser responsables con el país también. Yo, en los años cuando ingresé al Parlamento, el 2002, 2003, era de los precursores de terminar definitivamente con todo tipo de pesca de arrastre. Pero uno con la experiencia y los años se va dando cuenta que eso también genera miles y miles de fuentes laborales. Y que por lo tanto lo que hay que hacer son los mecanismos de regulación para el arrastre, para que este arrastre en definitiva no signifique ir en contra de la propia sustentabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, la eliminación total nos parece que es una falacia que no va justamente de la mano con la creación y estabilidad de los empleos en nuestro país. Lo que sí estoy de acuerdo con ellos en el hecho es que hay que ir aumentando. Así como estos señores lograron en su ley de pesca, creada en base al cohecho, ya se ha demostrado que hay parlamentarios que recibieron millonarios recursos de Corpesca, y hay muchos otros que tienen que ser investigados, porque yo creo que, ya cambiando un poquito, saliéndonos del tema muy puntualmente, yo creo que la salida del fiscal Arias nos parece muy negativa para la transparencia absoluta que tiene que haber en la investigación total de esta ley de pesca, cómo se creó, qué parlamentarios recibieron recursos, porque aquí hay que investigar todo. Si queremos verdaderamente hablarle al país con transparencia y honestidad, tiene que investigarse todo. Y todos los que participaron en la Comisión de Pesca, entonces debemos ser objeto, y me incluyo, de investigaciones para ver quiénes recibieron o no aportes de empresas mediante terceros o directamente. Pero eso tiene otro carril. Usted me preguntaba la parte técnica. Sí comparto que si estos señores lograron 20 años de licencias renovables, tenemos que evitar que sean renovables
al otro día, en definitiva cuando se cumplan los 20 años, sino que sean 20 años. Nosotros presentamos una indicación para 10 años, la perdimos en aquel entonces. Tenemos que lograr, entre otras cosas, lo que ellos dicen, a medida que pasen los años debe ir aumentando desde mi punto de vista, y en eso concuerdo con los comunistas, gradualmente los porcentajes de las cuotas de captura de ciertas especies como la que usted ha mencionado, entre ellos la merluza. Por cierto, yo estoy de acuerdo, se lograron avances en la ley de pesca, antes tenían un 40%, hoy día ya pueden capturar el 60% los pescadores artesanales, 40% los industriales, pero hay que ir avanzando hacia arriba, nivelando hacia arriba. Yo en esas cosas estoy de acuerdo. Con lo que no comparto con ellos es que esto hay que anularlo completamente, porque eso sería volver al caos de la década de los 90. Diputado. No es tampoco lo que todos queremos. Diputado, usted que está en la zona y que me imagino que tiene diálogo con los dirigentes de la pesca, con algunos de los que están movilizados o prontamente lo irá estableciendo en esta discusión, ¿cómo se convence a los que están protestando, los que están manifestando de una salida diferente? Porque acá hay un tema que tiene que ver con la legitimidad de la norma y con la legitimidad de la norma en su origen, y que no es solamente un reclamo que ellos estén poniendo sobre la mesa, sino que el mismo fiscal Arias que usted recordaba fue sacado del caso. Él señaló en esa entrevista por la cual tuvo que enfrentar esta castigo, por decirlo de alguna manera, que esta ley en su origen era corrupta. Entonces, ¿cómo usted convence a los actores de que tenía un problema de origen, de corrupción, pero que también no puede derogar la ley? Entonces, ¿cómo llegas a un camino, digamos, de acuerdo para mejorarla? Gonzalo, lo primero que hay que tener claro, que yo me atrevo a señalar, y disculpe lo que voy a decir, pero yo creo que en ese sentido no podemos tener doble lectura en esta materia. El 80% de los pescadores artesanales de hoy día están absolutamente en la línea de lo que yo estoy planteando, en el sentido de que hayan modificaciones importantes en la ley que mejoren los temas para la pesca artesanal. Avanzar mucho más de lo que ellos lograron avanzar. Por lo tanto, yo le doy un ejemplo con solo en mi región. Esta es la región que tiene más pescadores artesanales en todo Chile, más de 30.000. Ayer habían en Quellón 30 o 40 en la línea de la protesta. En Kemchi 50, en Puerto Montt eran un grupo muy reducido, porque la gran mayoría entiende de que esta ley de pesca, ellos lograron mejorarla, y esa es la mejor validación que tienen, más allá de que hoy día se está descubriendo esto otro, que tiene que ver con los grandes temas. Pues ellos, ¿qué querían? ¿Qué quería el mundo empresarial de la pesca? Que los recursos hidrobiológicos sigan perteneciendo prácticamente a ellos. Cuando nosotros presentamos la indicación en la ley de pesca, la perdimos, la ganamos dentro de la comisión, la que decía que el artículo primero decía que todos los recursos hidrobiológicos deben pertenecer a todos los chilenos, la ganamos en la comisión y en la sala la perdimos. Entonces, en definitiva, cuando usted me pregunta de la validación que tiene, ya que tiene un origen de la corrupción y el cohecho, que claramente las investigaciones lo están demostrando que es así, la validación la da que la gran mayoría de los puntos que pelearon los dirigentes de la pesca artesanal se lograron y fueron avances importantísimos para ellos hoy día. Ese es el mejor aval que tienen. Longueira, él ha dicho, el ex ministro Longueira ha dicho que él está muy contento y satisfecho con la ley de pesca que hicimos, pero él le miente descaradamente al país, porque la ley que ellos nos presentaron era totalmente distinta a esta. Era una ley netamente empresarial, en desmedro de la pesca artesanal. Se lograron avances importantes. Y este año, pero diputado, Gonzalo, Patricia, ahí hubo una contribución también de ambas partes, porque cuando uno revisa los contenidos de la ley, cuando se empezó a discutir, también varias de las propuestas que tuvo esa normativa significaron una mejora. Ahí hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Hoy día, por ejemplo, el caso de la merluza. Hoy día la merluza está en veda. Esas son determinaciones de los comités científicos que resguardan que el producto no se extraiga porque está muy pequeñito. Entonces, uno escucha, lee cómo cambió la ley de pesca y dice, a ver, pero todo era tan malo, independiente y dejando de lado todo lo criticable que puede haber en base a corrupciones eventuales que se están investigando. Hay un problema político, pero en base a lo técnico da la sensación de que se avanzó bastante. Entonces uno dice, a ver, ¿cuáles son los grandes pecados técnicos que hoy día tiene esta ley para mejorar? A ver, desde nuestro punto de vista, bueno, los pecados técnicos lo tendrá que dilucidar este informe, ¿no es cierto?, que la FAO nos va a entregar ahora en septiembre, que es el organismo que la propia presidenta le delegó la responsabilidad de entregarnos un informe técnico a las comisiones del Senado, que preside también un senador de esta zona, Quintero, y a la Comisión de Pesca, que presido yo en este caso. Ahora,
Yo comparto lo último que acabas de decir totalmente. O sea, si hay un avance importante que se determinó y se cambió, era que antes los subsecretarios de pesca eran los que determinaban, ¿no es cierto?, aumento, y había una protesta y había aumento de captura o se terminaba una veda determinada de una especie. Eso mejoró porque se crearon los comités científicos y eso sí fue un acuerdo político. Pero muchos de los temas, los avances que yo te mencionaba recién, el tema de la exención de las patentes, todas esas cosas fueron indicaciones que nosotros como parlamentarios de oposición, conversando con los dirigentes de la pesca artesanal, con la CONAPACH y otros organismos y dirigentes de todo Chile, sacamos adelante. Por lo tanto, esa es la validación que hoy día tiene. ¿Y esto cómo se va a ver complementado este año, Gonzalo? Además, este año tenemos que sacar, y ahí aprovecho de pegar un aviso, la ley del INDESPA, que ya lleva varios meses que está estancada, que es el INDAP pesquero que se le denomina, y en la Comisión de Pesca acabamos, en mi mandato, de sacar también adelante la ley que fortalece el Cernapesca y que es un duro golpe para las mafias que operan detrás de la pesca ilegal. Hoy día tú sabes, Gonzalo, que en este país, en nuestro Chile, un pescador artesanal, hoy día, sin la ley todavía aprobada, un pescador artesanal de Chile que es sorprendido con 10 kilos de almeja, tiene una multa que fluctúa entre 1 millón y 13 millones de pesos. Eso lo vamos a modificar y lo vamos a cambiar para que no perjudique tanto el pescador artesanal. En cambio, un industrial, como ocurrió en la octava región, que lo sorprendieron con 7.000 toneladas de harina de pescado ilegal, tuvo una multa de 13 millones de pesos, irrisoria. Esas multas iban a aumentar a 45.000 millones de pesos, a 90.000 millones de pesos. O sea, vamos a atacar absolutamente la pesca ilegal en Chile. Y eso van a ser importantes avances que se tienen que complementar con las transformaciones que tiene que tener la ley de pesca, que esperamos la FAO, ojalá nos dé indicios. Yo no tengo mucha confianza en el informe de la FAO, se lo debo reconocer. Yo tengo más Diputado, confianza. ¿por qué no tiene confianza? Que vamos a tener en la mesa política. Sí, ¿por qué no tiene confianza? Tiene que ver con que, sí, más bien tiene que ver con la sustentabilidad, con aspectos ambientales, más que profundizar en el origen de esta ley. Porque la FAO, desde mi punto de vista, claro, la FAO va usted lo ha dicho, la FAO lo que va a priorizar va a ser determinar, poco menos darle incluso mayor rigurosidad al tema de la sustentabilidad. En cambio, eso no va a ir en la línea de lo que están pidiendo los pescadores, en el sentido de ir paulatinamente y de manera gradual ir aumentando sus niveles de cuota de captura versus la industria. La FAO no va a proponer nada respecto a lo que pasa hoy día con las licencias o con los permisos de pesca para ciertas especies que hoy día los pescadores artesanales en algunas regiones se lo terminan vendiendo ellos a los industriales, cuestión que nosotros no queremos que siga ocurriendo. O sea, no puede ser que si usted tiene cuotas de captura, se la termine vendiendo a los industriales. Eso hoy día ocurre con la actual legislación y nosotros queremos modificar ese tipo de situaciones. Por eso yo al informe de la FAO no le tengo muchas esperanzas de que sea muy revolucionario, entre comillas. Pero Ahora, sí diputado, creo que las conversaciones políticas que se están teniendo con el gobierno allanen un camino. Ya el gobierno, tenemos que penalizar, por Gonzalo, Patricia, en este país, por ejemplo, Corpesca se ha demostrado que cometió cohecho. El peor delito que puede existir en un país es el cohecho, porque es pagarle a parlamentarios para que vayan a votar por ellos. Y resulta que esa empresa va a poder seguir operando en Chile. En otros países eso significaría el cierre definitivo de la personalidad jurídica de la empresa. Aquí en Chile eso no le va a pasar nada. sí, diputado, si la duda es cuánto más resiste esta normativa sin que se le hagan estas modificaciones. Lo digo por lo que está pasando en las calles, por estas manifestaciones. ¿Qué pasa también en esas conversaciones con el gobierno respecto a ya hincarle el diente también a este tema? Consideremos que son varios los temas que también han ido surgiendo en el último tiempo. No me refiero solamente al tema de pesca, sino varios otros puntos a los cuales hay que prestarle atención. Por lo tanto, ¿cuándo ya se debiera abordar esto y cuánto más resiste la normativa así? Bueno, está claro. El informe de la FAO llega ahora en septiembre y nosotros tenemos una cronología de trabajo con el gobierno. Los parlamentarios de la nueva mayoría hemos estado trabajando con el gobierno. Las líneas, ¿no es cierto?, en las cuales ellos quieren profundizar. Nosotros también le hemos planteado cuáles son los temas regionales de la pesca que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, que sean abordados las transformaciones. Eso debiese llevarnos a que aquí a fin de año tengamos, ¿no es cierto?, una nueva propuesta legislativa que vaya en la línea de fortalecer la actual ley de pesca, que repito, lo dije al inicio de la entrevista, fue construida en base al cohecho porque se está demostrando y se tiene que investigar todo, pero deja una base, como el mismo Gonzalo lo reconoce, una base importante, una modificación fundamental que fue la creación de estos comités científicos que no nos gusten o no nos gusten, son una garantía por lo menos no política de la sustentabilidad de la especie. Y eso me parece que es un avance importante porque son expertos los que determinan en base a estudios científicos. Hay que invertir más en Chile en investigación, diputado, en la pesca, eso ha quedado demostrado. Sí, el punto es cómo se aborda uno de los temas más polémicos de esta ley de pesca y que son esta entrega que hace la ley de cuotas de pesca por 20 años renovables a los grandes industriales, que ha sido uno de los principales temas que han planteado los pescadores.
El gobierno tiene una postura en esta materia que no todos compartimos en su esencia jurídica. El gobierno dice que son intocables los 20 años. Lo que podemos tocar es la renovación. Nosotros creemos que sí es evaluable el tema de los 20 años. Ellos dicen que hay un derecho adquirido, jurídicamente. ¿Me escucha? Sí, sí, lo estamos escuchando, sí. Lo que pasa es que en ese mismo sentido, sí, ahí me escucha. El argumento que entrega el gobierno para cuestionar eso, sí, es que el escenario jurídico que se podría abrir. Correcto, que se generaría, ¿no es cierto?, un conflicto contra el Estado, una acción judicial contra el Estado, producto de que esos empresarios pesqueros que ya tienen esta licencia por 20 años podrían alegar ese precepto jurídico del derecho adquirido. Es un tema que nosotros tenemos que ponerlo en la mesa de la discusión con los mejores expertos que tenga el país sobre la materia. Yo tengo mis dudas. Yo creo que 10 años es una buena cantidad de años ya, y además hay que poner cortapisa. Empresa que comete actos como el que cometió Corpesca debe perder sus licencias absolutamente. Bien, diputado, muchísimas gracias por esta entrevista, por analizar este tema con nosotros. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto saludar. Mano a mano.